Ah, mirá, estamos en vivo. ¿Cómo estás, Augusto? Cuéntanos, ¿cómo está todo en Argentina? Muy bien, bien, estamos adentro todavía. Hay algunas zonas que están siendo liberadas de a poco, no en su manera total, digamos, sino de manera parcial. Ok. Se está evaluando el paseo recreativo de hasta 500 metros. Yo particularmente estoy en una provincia en la que no está habilitado, de, digamos, las cuatro principales en cuanto a densidad poblacional no están habilitadas, pero de a poco ya empiezan lo que son gobernadores e intendentes, que allá serían los alcaldes, si no me equivoco, empiezan a Sí. decidir de manera independiente a dónde y quién puede salir. Eh, Así que esa es más o menos la situación que estamos viendo hoy, Ok. ¿En qué parte de la Argentina estás tú más o menos? al medio, en Córdoba. En Ya. Córdoba, y ahora particularmente en un pueblo más chiquito que la capital, mucho más chiquito, que es San Antonio. Es un pueblito que tiene muy pocos habitantes y estamos bien pegaditos a la capital. Ahora, tú has dicho una palabra muy importante, una reflexión. Sí. ¿Por qué no reflejamos lo que nos ha dejado esta pandemia histórica? Porque creo que para muchas personas quizás nunca se habían visto afectados de una crisis de salud como la que estamos viviendo, mucho menos Sí. algo que se haya llegado a llamar una pandemia. Bien, hablamos del poder de la reflexión, ¿no? Y hay una lectura a nivel creativo que creo que suma en este momento, y es, al mundo se lo ha mandado hacia adentro de la casa, ¿no? Y hacia adentro de uno. Creo que por una cantidad de tiempo, que puede ser un mes, que pueden ser 20 días, eh, tuvimos la oportunidad de meternos adentro. No todo el mundo lo aprovechó, pero tampoco estoy tan seguro de que este haya sido el último momento en el que tengamos que estar adentro. Eh, si uno hace un recorrido y un paneo por la pandemia a nivel mundial, hay gente que está saliendo, pero también hay gente que se está volviendo a guardar porque hay una reconexión y demás. Entonces yo elijo en este momento eh, empezar a leer pequeños síntomas que tienen que ver con esta pandemia. Yo no estoy tan interesado como creativo en entender si fue China quien se enojó con Estados Unidos, si intervino Corea. Si hay un problema geopolítico, creo que somos todos soldados de trinchera. ¿Y eso qué significa? Que no nos tenemos que preguntar por qué estamos metidos en la trinchera disparando hacia quién. Solamente hay que sobrevivir. Entonces, no es momento de esa pregunta y no es momento a mi criterio, por supuesto, ¿no, Marcelo? Claro. Pero estoy viendo que hay un montón de cosas que están buenas, que son interesantes. Eh, y entre ellos hay gente que se está cocinando, por ejemplo, ¿no? En este efecto pandemia hay gente que se quedó en su casa y que se está cocinando, que dejó de comprar la comida procesada de una cadena de comidas y hoy se está cocinando en su casa y está comprando alimentos. Y redujo todas sus compras a la vitalidad de solamente existir. Entonces, tal vez Estados Unidos tenga otra mirada, pero Estados Unidos siempre tuvo una mirada compleja con las situaciones. Siempre en algún punto estuvo fuera de un montón de otros lugares, muy ensimismada en su cultura y en su sociedad, pero sin mirar otras cosas, digamos. Una de las frases que a mí más me quedan de toda esta pandemia es justamente esto, es decir, eh, Estados Unidos nos contó a través de los chicos lindos de Hollywood que la pandemia se solucionaba en 24 horas. Y eso era lo que contaba Estados Unidos para la otra parte del mundo. Y hoy están contando muertos. Y hoy te están contando la cantidad de fosas comunes que van a hacer. Y no hay chicos lindos y no están solucionando la pandemia tampoco. Entonces, a mí, más que preocuparme por una cuestión geopolítica, por una cuestión de representantes de la misma política, me preocupa que haya gente que ante el enunciado de ir a tomar desinfectante vaya, lo tome y se intoxique. Porque el poder no está arriba, el poder está abajo y está dentro de uno mismo. San Agustín, que si bien viene de la Iglesia Católica y es otro tema de discusión, sobre todo por cómo manda la Iglesia Católica los mandatos y cómo ha condicionado la vida humana, San Agustín decía que todas las respuestas están adentro. Y después, si querés algo más
más politeísta, los budistas decían que todas las respuestas estaban adentro, y que como es adentro es afuera, y que como es arriba es abajo. Entonces, no sé qué tan difícil es de ver por ahí, que así como se está curando el mundo, y así como los delfines vuelven a las costas, como los lobos marinos a Mar del Plata, Argentina, como los pavos reales a Madrid, no veo tan difícil de que nosotros a nivel emocional, nosotros a nivel corporal, también nos estemos reconstituyendo o reestructurando a la misma velocidad que el planeta. Esto de que Claro. se cortó con la contaminación en 24 horas y en 15 días ya no había contaminación y la capa de ozono empezó a respirar. Nosotros también, el aire que tenemos es de mejor calidad también. Entonces, esto sí es una patada por ahí para ideologías como el estadounidense que solo piensan en consumir, a veces. Hay otra gente que no. Y creo que estoy hablando con una persona que es distinta, tal vez, al resto y por eso se interesa. Pero yo creo que hay otra mirada que viene de abajo, que va hacia arriba. E incluso he discutido hace poco con gente que solo mira encuestas, solo mira estadísticas. Si quieren, vamos a las estadísticas y hoy pueblos latinoamericanos que están abajo y que son discriminados desde Europa como los sudacas y de Estados Unidos como los latinos, eh, tienen menos muertos que Estados Unidos, tienen muchos menos muertos. Entonces, el Claro. valor de la libertad tal vez va por encima del valor de la vida. Y cuando está en riesgo la vida, Marce, no hay libertad, solamente hay instinto de preservación. Eh, yo hablo un montón, ¿te dije, Marce? Sí, sí, sí. No, 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 mira, me parece excelente porque yo te considero a ti, Augusto, un pensador, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo te veo a ti como más un filósofo que como un marketer o un creador de contenido, un creador de marcas, porque tú tienes una forma de ver la vida muy diferente. Y cuando yo hablé contigo la primera vez, lo que a mí se me vino a la mente fue netamente el poder platicar del tema que nos está afectando tanto a nosotros, sea por la razón que sea. La pandemia nos ha dejado gastados psicológicamente, Uh -huh. mentalmente, de la forma que lo querrás ver, a todos nosotros nos ha afectado de alguna forma. Y tú lo has dicho, esto ha llevado ahora a un punto que tú, usted allá y la persona que nos ve del otro lado del planeta, ha llegado a comprar comida y a cocinar la comida que nunca antes la hacía. Claro, nosotros en los Estados Unidos vivimos una vida muy diferente, porque vivimos una vida que no solamente es rápida y agotadora, pero es una vida de consumismo. Acá Uh se nos -huh. hace más fácil consumir algo comprado para agilizar la velocidad de los pasos a los que vamos, que Sí. llegar a casa, cocinar algo y disfrutarlo en familia. Una de las cosas principales que yo te puedo decir es que esta pandemia a mí me regaló algo que yo no había podido tener ni con dinero, el tiempo de pasar en familia. ¿Me entendés? No es Porque menor. sea la esposa, la mamá, la tía, quien sea, las personas que hemos estado guardados durante esta pandemia, hemos tenido la oportunidad de ver ese núcleo familiar quizás, y digo quizás, rejuvenecerse y hacerse más fuerte, porque nos han frenado, nos han parado para que nosotros veamos todo de otra forma. Como tú dijiste, los delfines han comenzado a verse otra vez, o sea, en Uh Venecia los -huh. canales se limpiaron, en China vieron el cielo, en México ya no hay tanto smog. O sea, todo lo malo que sucede en la vida de alguna forma u otra tiene una repercusión positiva y los cambios, las adversidades generan cambios y esos cambios no necesariamente son malos, pero tenemos que ver algo positivo en todo y en la vida. El problema es que, por ejemplo, y vamos a hablar de algo que tú y yo lo mencionábamos, eran los medios de comunicación. Uh -huh. Los medios Sí. de comunicación están comunicándonos algo muy claro. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental acá en los Estados Unidos que hablaba de la palabra television, que es la palabra televisión. En Sí. inglés, television, cuando lo rompes en tres partes y dices tell, a,
vision, que significaría decir una visión. Y cuando vemos en Netflix, cuando vemos en cable, cuando vemos en lo que sea, lo que vemos es una programación. O sea, que ya está programado lo que nos van poniendo. Nos están poniendo algo en la mente y ahorita tenemos que dejar de ver tanta cosa y concentrarnos en lo positivo que tenemos en la vida. Porque lamentablemente yo he dejado de ver noticias tanto como antes porque la mente llega a jugar unos juegos muy curiosos. Y hay una respuesta para eso. ¿Cómo? Hay una secuencia lógica de respuesta a lo que estás planteando. Okay. A la pregunta que todavía no hiciste, por ejemplo, ¿no? Vos mencionás dentro de todo esto la visión filosófica. Bien. Hay dos visiones en las que se divide el mundo. Está la visión científica, que busca respuestas a preguntas, que está relacionada directamente con el consumo. Digo, la máquina de Dios, no sé cómo le llamarán ustedes, esta máquina que se inventó. ¿Cómo? La partícula de Dios, que le dicen. Sí, esa máquina, si uno contabiliza a nivel económico lo que le costó a Estados Unidos o al mundo, no sé quién pagó eso, no sé dónde está la solvencia, si cuenta el dinero que costó eso, realmente se podría haber hecho algo para salvar a toda la humanidad, habilitándole a toda la humanidad otro tipo de vida, porque se hizo con la excusa de mejorarle la vida a la gente, y con lo que costó esa máquina que todavía no sabemos si funciona bastante bien, podríamos haberle mejorado en serio la vida a un montón de gente. Porque ahí es donde Estados Unidos debe romper con su visión nacionalista, digamos, y tiene que abrirse a nuevas respuestas. Vos mencionás cosas que tienen, yo no paro de pensar mientras me las decís. No nos olvidemos que hay un Estados Unidos que eligió un representante que quiso poner un muro para dividirse de México. Ahora la pregunta es, ¿ese muro cómo viene construido? ¿Cómo hubiera sido? Porque en el momento que las papas quemen arriba van a tener que bajar también. Y está claro que si en algún momento tienen que ir para algún lado, tienen que bajar. Y es física, si querés, y volvemos a la ciencia. Todo lo que sube, baja. Cayó Roma, cayeron, y ustedes son potencia, y pueden caer también. Y no hablo solamente de economía, hablo del daño emocional que le están haciendo a su sociedad al hacerle creer que el tiempo se compra con dinero. Lamentablemente, Marce, no. Hasta el millonario más grande, hasta el jeque más grande sentado en petróleo, si hay algo que no puede hacer es comprar tiempo de vida, que es el que vos estás disfrutando hoy sin ser el millonario que aparece en la tele. Claro. Porque la tele, con esta conexión que vos decís, television, que es mostrar una visión, lo decía Platón, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Una cosa es lo que yo muestro que soy y otra cosa es lo que realmente soy. Entonces, es momento de empezar a romper la ciencia con filosofía. Es momento de hacer creatividad reposándonos en dónde están las preguntas y no las respuestas. Fíjate las respuestas de la ciencia ante la pandemia. Hay que usar cubrebocas, no hay que usar cubrebocas. Hay que salir, es el calor, es el frío, se va a pasar. Todos adentro de vuelta, nadie sabe nada. Y acá hay un ejemplo que sí me lo dio la cocina. Trabajar en una cocina para entender lo que es una cocina. Cuando entran muchos pedidos a una cocina de un restaurante, la persona que sabe tiene que dar la orden justa. Esa orden es: pelá papa, emplatá ese plato, cobrá. Porque mientras tanto tenemos toda la intención de hacer cosas, pero no podemos hacer nada. ¿Me va siguiendo en el relato? Hoy tenemos todos ganas de hacer y nadie está evaluando el costo emocional de esta pandemia. Nadie está pensando qué es lo que pasa y si algo queda en claro a nivel mundial es que de una pandemia se sale reconociendo al otro. Y reconocer al otro es saberse que uno no es tan importante. Y a mí me gustan los datos. Soy un gran lector de estadísticas. Estados Unidos en un mes perdió el trabajo que generó en 10 años. Es mucho tiempo y es muy rápido como perdió el trabajo de una década.
Entonces, no va a ser gratuito esto. Y no hablo solamente de economía, hablo que en este momento hay alguien que es una persona que es padre, que tiene hijos, que se acaba de quedar sin trabajo. Y Estados Unidos, pensando en esta sociedad capitalista, preocupada por hacer dinero, dejó de lado lo fundamental, que era estar en familia. Ujú. Marce, Acá hay algo han muy... bajado esto es con lo último que te cierro Dale, la dale. exposición de la idea. Han bajado los índices de bullying en las escuelas porque los chicos están haciendo telellamada. Ujú. Entonces, hay siempre una mirada positiva dentro de la batería, de la pila, como se le llama acá. Para que la energía funcione, tiene que haber un positivo y un negativo. Y eso está en uno, está en la mirada que cada uno tenga. No te quiero interrumpir, disculpa. No, 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 tranquilo. Mira, ahora temprano, en uno de los periódicos nacionales de aquí de los Estados Unidos, leí algo muy interesante, A que ver, el nivel de desempleo de los Estados Unidos ahora se está sí. acercando a la época de la Gran Depresión en el 1929. O sea, o sea, tú me dices que retrocedimos 10 años. Aquí nos están diciendo que el desempleo, imagínate, ha retrocedido casi 100. Casi 100 años. Porque estamos regresando a ver números de desempleo que en casi 100 años no se veían. O sea, mira, acá lo están manejando de una forma muy interesante y si yo te lo platico dirías muy capitalista. Y quizás No tengas estoy en contra del capital. ¿entendés? Y quizás tengas la razón, pero es una sociedad basada en la economía que te tienen que dar y, o sea, como todo, o sea, aquí fluye en un consumismo muy rápido. Y hemos retrocedido casi 100 años. O sea, el desempleo llegó a un nivel sumamente alto. Ahora, ¿qué hay apoyo económico para las personas? Supuestamente. Yo no te puedo decir que lo hay porque a mí yo no estoy en desempleo. Pero se dice que las personas aquí en los Estados Unidos van a recibir o están recibiendo hasta $600 por semana por desempleo. ¿No? O sea, es lo que están diciendo. No tengo Sí, estadísticas reales, sí. pero están diciendo, el que esté desempleado aplique, no importa si eres empleado o eres contratista o dueño independiente. Si no estás trabajando, aplica. El gobierno lo está tratando de hacer, pero una de las cosas interesantes, hemos llegado a tener la deuda interna que nunca había existido. Y estás hablando en los trillones y trillones de dólares. O sea, es impresionante la deuda que estamos manejando y es algo que cuando nos estamos dando cuenta, sí, todo eso que está pasando nos está afectando. Quizás no nos afectó que nos dio el coronavirus, pero psicológicamente habemos muchas personas que nos ha afectado de una forma muy dura. Ahora hablaba con alguien de México y me dice, oh, mi empleador decidió no pagarme porque como no logré producir lo que él quería, me dijo que simplemente no me paga. Imagínate, o sea, y todo lo están haciendo el blame, como dice, lo están justificando con la pandemia. Pero imagínate el estrés psicológico que nos hemos puesto como pueblo, como ciudad, como humano, a nivel mundial. Ahora, ¿cómo salimos de esta, Agus? Tú que eres un pensador diferente, porque yo lo que quiero es que veamos un punto de vista aquí en los Estados Unidos, cómo lo están viendo, cómo lo está viendo Sudamérica, cómo lo ves tú como individuo. La respuesta está en el mismo lugar donde comenzamos hoy, Marte. Y la respuesta está adentro de uno. Eh, a mí me encanta esta parte de la humanidad en la que nos creemos que somos los primeros, los últimos, eh, los que más avanzamos. Eh, a mí me parece fantástico que el ser humano todavía no reflexione que todos esos límites que impuso, que son líneas imaginarias, un bichito que no podemos ver, los transgredió, los pasó. Este bicho se nos mete por la nariz y por la boca. Por ese mismo lugar entra el aire que necesitamos para respirar. Podemos estar sin comer 7 días, podemos estar sin tomar agua 20 días, pero no podemos dejar de respirar ni un solo minuto, porque morimos. Entonces, por el mismo conducto por el que entra vida,
nosotros respiramos la muerte, lo que puede ser una muerte, lo que puede poner en crisis todo un sistema que está a punto de caer, y yo estoy convencido que está a punto de caer. Y no hablo desde la proyección de lo que va, hablo porque nos tenemos que acomodar rápido, como hace el camaleón ante la amenaza. ¿Qué hace el camaleón? ¿Dónde está la respuesta en lo natural? En el interior de cada uno. Cuando un gato se siente amenazado, se le paran los pelos, al igual que el erizo, al igual que un montón de otros animales. ¿Y para qué es? Para mostrarse más grande, porque se siente amenazado. Este virus, ejecutado por delirantes, y cuando digo delirante me refiero a gente que representa al pueblo, no a intereses, al pueblo, que dice barbaridades frente a un micrófono. Que las diga Augusto Manzano, alguien que para vos puede ser un creador en una radio es una cosa, pero a mí no me ha elegido nadie y la gente puede cambiarme ahora si quiere, si no está de acuerdo con lo que digo. O puede quedarse y puede escuchar, pero cuando uno tiene un mandato popular, tiene que ser muy responsable de las palabras que lanza el universo, de lo que está mencionando. Entonces, este mundo va a caer porque ya cambió, porque en un mes pasamos de no tener tiempo a no saber qué hacer en las horas del día. Este mundo cambió porque el dinero empezó a ser lo que es billetes de colores, papeles de colores que no sirven para nada cuando estás enfermo y no puedes ver a tu familia y en el último respiro saludar a tus hijos, a tus nietos. No sirve de nada el dinero que tengas. Y podés tener en tu casa una cama king size, premium, VIP, lo que quieras, pero vas a morir, si no tenés suerte, en la misma feta de goma espuma y el colchón blandito de un hospital de campo o de un hospital en una cama por ahí, porque no hay espacio. Entonces, la medicina no se va a poder pagar porque te van a dar el lugar que existe. Y ahí es donde otras estructuras, por ahí están más preparadas de lo humano. A mí me preocupa que la gente de los medios de comunicación cuenten los muertos como si fueran porotos, garbanzos, botones. Números, son muertes. Detrás de cada una de esas muertes, desafío a todos los medios que llamen a preguntar cuál es la historia, porque seguramente hubo un abuelo o un padre o un médico, que son los que están muriendo en la primera línea de esto, que tienen una historia, que son alguien, que estudiaron, que tuvieron que trabajar para estudiar, para ser reconocidos. Hay una historia detrás de, no podemos contar muertos tan fáciles. Hoy, ¿qué es lo que dice la gente que está en contra de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que dice esa gente? Es, bueno, de neumonía mueren un montón más, de gripe aviar murieron tantos más. No importa que se mueran, el tema es que nosotros no los matemos. Y que no nos matemos desde el egoísmo de decir, hay que salir a producir, porque es otra forma en la cual nos reconocemos. Nos reconocemos en el otro, pero no en lo físico, nos reconocemos en algo que está acá adentro, a la cual también se llega por nariz y boca, respirando. El pulmón hace que se infle o no el pecho, y eso es el corazón que late. Y les puedo asegurar a cualquiera que esté escuchando que habla de números hasta que ve a alguien morir. Y ahí empieza a respetar la vida, porque salir a trabajar en este momento es no quererse uno. Ahora la pregunta es, como dice RuPaul ahí, si no te querés vos, ¿a quién vas a querer? Ahí están las respuestas adentro. Yo no soy sanitarista para solucionar la pandemia. No soy médico, no soy científico. Lo único que sé es que hay que dejar de tener la razón y hay que empezar a sentir un poco. Menos cabeza, más corazón. Me fui, Marcelo, ¿no? No, estás perfecto. Y yo voy a darte el testimonio de la semana pasada cuando platicamos. Sí. Tú me preguntaste cuántos muertos iban en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y yo les digo a todas las personas que nos ven, yo tengo toda mi vida acá básicamente. Y el vivir en ese país te da muchas cosas buenas, al igual que muchas cosas malas. Y la verdad, la mala, en este caso, es que cuando me pregunta Augusto, ¿cuántos muertos llevan ustedes? Contame cómo va. No vamos tan mal, le llevamos como 56,000. ¿Sí o no? Esa fue mi respuesta. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo números, yo estoy viendo cifras, porque acá es lo que vemos.
acá nos han puesto a ver cifras, números, porque es la forma de la vida acá, todo es una cantidad, todo es valor. Cuantificable. Exacto. Y cuando este caballero que está acá compartiendo conmigo me dice, Marce, pero ¿por qué lo decís así? Le digo, pues, ¿cómo lo estoy diciendo? Para mí, o sea, es normal, así lo decimos acá, por decir así. Y no, él tenía razón. No lo digo de la forma humana, como humano, lo digo como una cantidad, pero yo no he perdido a nadie por una enfermedad como el coronavirus ni nada por el estilo. Y a veces sí, tenemos que parar la velocidad en la que estamos viviendo nuestra vida y ser un poquito más humanos. Y la verdad que yo creo que eso es uno de los grandes mensajes que este caballero acá conmigo me ha dejado, es ser un poco más humano, no ser tan frío, porque no sé yo, no sé toda la gente, pero yo personalmente y muchos de mis colegas aquí en los Estados Unidos vivimos una vida demasiado rápida que lo que menos hacemos es a veces ponernos la mano en el corazón y ser humanos hacia otras personas. Pero la pandemia me ha dejado muchas cosas y una de las cosas que me ha dejado es no solo conocer a Augusto, pero decidir y cambiar la mentalidad y decidir ser un poco más humano en el sentido de que no cuantificar las cosas como dice Augusto, porque somos humanos. Y la verdad que he tenido la oportunidad de ver muchas cosas lindas durante esta pandemia, que de otra forma, si no hubiéramos estado un poquito más guardados, por decir así, no lo hubiera logrado disfrutar. Ahora, para ir cerrando esto, porque quiero que tengamos un mensaje muy interesante, Agus, es cómo sanar de esta pandemia. Porque acá hay algo muy interesante. Si usted que nos ve tiene un familiar o alguien cercano que falleció durante esta pandemia, lo siento mucho, porque es algo duro. Pero habemos muchas personas que hemos sido afectados psicológicamente aparte y no hemos perdido a nadie directamente. Y creo que el objetivo de los poderes arriba, como dice Agus, llegó. Y era meternos un temor, una ansia, una situación muy difícil. ¿Cómo podemos sanar esto, Agus? Porque yo lo veo con la gente que me contacta aquí a la radio. Me dice, estoy desesperado, no sé qué hacer, no sé ni para dónde ver, no sé qué es lo que está pasando. Y una de las personas que me lo dijo, le dije, sal afuera y ve los pájaros y escucha el canto de los pájaros, creo que te va a ayudar un poco. Y me dijo, ¿estás loco? Me dice, y yo lo que me siento es una frustración, una impotencia. Y dije, bueno, fue lo que me dijo Augusto, así que le voy a dar el mismo consejo. Y salió. Y curiosamente me mandó un mensaje luego y me dice, ¿sabes qué? Tenía mucho tiempo de no escuchar los pájaros. Qué rico. Veníamos de ese mundo que, insisto, ya no está, en el que escuchar los pájaros era a través de esto. En una meditación guiada, fíjate a la locura que hemos llegado. Llegar a poner pájaros en nuestros oídos a través de un celular. Es una locura. Uh-huh. Hay respuestas que son naturales. Y la respuesta está en nadar desnudo, comer rico, disfrutar la vida. Que puede ser una locura pensarlo en sociedad, pero si vamos a retroceder 100 años, como dijiste vos, retrocedamos 3000 y volvamos a tener tiempo. Porque darle todo a un hijo, el mandato social dice hay que darle todo a un hijo, y a lo mejor ese hijo lo único que necesita es a papá y tiempo con papá. Y no a papá sentado en un sofá mirando fútbol americano. No, a papá sentado en el piso jugando con ese niño. Tal vez el volver adentro era reconocer qué era lo que habíamos hecho en los últimos 10 años, 20 años, toda la vida. Tal vez si este es el último respiro del planeta, nos hizo ver de que tenemos tiempo de sobra. Lo que hacemos es tirarlo en cosas que no son necesarias. Trabajamos un montón para pagar cada vez más caro la ayuda psicológica de un sistema de salud cada vez más caro que se soluciona mandando, ¿puedo decir una mala palabra, Marce? Dilo. Mandando a cagar al empleador que no te respeta.
pero para que ese empleador te respete, te tenés que respetar vos primero. El tiempo está, y en este último mes lo vimos, y tenemos todo el tiempo del mundo, el problema es qué hacemos con eso. Hay gente que después de esta pandemia no va a ver nunca más una película que no le guste, porque está perdiendo tiempo. Hay gente que no va a trabajar más. Este es el momento. Si ese empleador te echó, no te quiso nunca. Eras otro número para él, como lo es él para el Estado, como lo es para quien sea que esté en el poder en ese momento. Si estamos en desacuerdo con los poderes políticos, automáticamente cuando uno deja de pagar lo impuesto, que es impuesto y no acordado, y entiendo porque conozco como nadie el sistema capital, se cae todo el aparato. Sí. El tema es que tenemos más miedo que el pobre chinito que vio caer la bomba atómica. Porque ese chinito, aunque sea, la vio a la bomba. Nosotros tenemos un enemigo metido entre nosotros que es invisible. Y tan chiquitito que no sabemos qué es. Ahora, recordá que lo chiquitito no es chiquitito. Del mismo lugar donde surgió esta pandemia, dicen siempre, el aleteo de una mariposa en Oriente puede desencadenar un huracán en Occidente. Cuidado, porque en el medio de toda la pandemia hay un montón de gente estresada llamando a los psicólogos, pero también hay un montón de gente feliz con un montón de tiempo. Y no hay nada más temeroso para una persona poderosa que la gente feliz. Sí. Ahí está el talón de Aquiles de esta situación. En el momento que usemos nuestro tiempo para ser feliz, para decirnos te quiero, para decirnos te quiero, Marcelo, volvimos a vernos a la cara, a través de una pantalla, pero nos estamos viendo de vuelta a la cara. Totalmente. Cuando antes no teníamos tiempo ni para eso. No era tan necesario. Yo he conocido más personas con las que he logrado entablar una comunicación nice, directa, educada, con valor, en el medio de la pandemia que antes de la pandemia. Es que antes de la pandemia seguramente no éramos personas interesantes. Si lo único que estábamos haciendo era llenar casilleros. Mira, tengo una pregunta porque te la he hecho previamente. Sin embargo, me gustaría que lo dijéramos al aire. Y con tu permiso te voy a hacer la pregunta, ¿qué es el miedo? ¿Por qué el temor en el que estamos viviendo? ¿Por qué hemos malinterpretado el temor? Para empezar, ¿qué es el miedo y el temor? Yo voy a hablar simplemente desde una cuestión creativa, ¿no? Hay diferentes fuerzas orgánicas que están en el cuerpo que hacen que la persona grite esto que nosotros le llamamos el eureka, y es auto más móvil, automóvil. Ese momento de iluminación en que las cosas pasan, y no sabemos por qué. La respuesta a todo eso durante años es la inspiración. Vamos a escuchar un montón de gente que trabaja de creativos que dicen, no estoy inspirado. Mentira. En realidad lo que pasa es que no está motivado. La inspiración no existe, es una falacia del sistema y lo único que hay es la motivación. Y me motiva el dinero, si me pagás más me va a salir, y así. Me motiva, no sé, tener más tiempo, lo voy a hacer más rápido y me voy. Lo mismo pasa con el temor. Todo esto genera en el cuerpo movimientos químicos, porque nosotros somos química, Marce. Uh-huh. Entonces, si nosotros, te voy a poner una imagen que para mí es muy clara. ¿Nunca te pasó de ser chiquito, de tener 8 o 9 años y escuchar un ruido de noche y estar solo? Uh-huh. Bueno, el cuerpo genera un lazo químico y libera adrenalina. La adrenalina es lo que te mata y lo que te revive de esta vida. Es lo que inyectan los médicos en Grey's Anatomy. Es eso, ¿no? Bien. El miedo hace liberar mucha adrenalina en el cuerpo. Ahora eso sirve para dos cosas. Para huir del peligro o para enfrentarlo. La decisión de qué es lo que vamos a hacer con el miedo que nos están imponiendo, con un enemigo invisible, es nuestra. Porque sobre todo, antes que ponernos a pelear con algo que es chiquitito e invencible, preguntémosle a Goliat cómo le fue, lo que tenemos que hacer es pensar quién es el enemigo.
Porque yo tengo una leve hipótesis acá y no es sanitaria. Yo creo que nuestro peor enemigo somos nosotros comparándonos con los otros. Porque no somos iguales. Porque somos todos distintos. Y porque no debería haber un canon de belleza. Basta, cortémosla con el canon de belleza. No es ni gordo, ni flaco, ni alto, ni judío, es un ser viviente que tiene una madre, que tiene un padre, que pueden haber sido buenos o pueden haber sido malos, pero todos somos iguales en ese punto. Después lo que cada uno haga con su vida es distinto. Después de todo, ¿qué le interesa al político de turno? ¿Con quién se acueste uno? ¿Qué cuerpo tenga? ¿Cómo se siente? ¿Qué le interesa a la iglesia? ¿Dónde están las iglesias que no están abriendo las puertas? ¿Dónde están las iglesias que piden piedad y misericordia por la gente, que no abren las puertas? Hablo de la Iglesia Católica. ¿O acaso no nos repercutió la imagen del Papa solo en la Plaza de San Pedro? Ese Papa es argentino y automáticamente cuando pisó Roma se olvidó que el argentino es solidario. Abrí ya la Plaza de San Pedro y empezarla a comer a la gente, porque se está muriendo un montón afuera. Lo que pasa que le tienen más miedo al martillo que a los clavos por lo que murió Jesús. Entonces hay que replantear todo, hay que hacer vibrar los cimientos. Pero es decisión de uno no creerle el que viene a hablar de los pobres con un reloj que vale más que mi casa. En ese sentido, amo el discurso de Trump. Él sabe que es millonario y lo refleja. Pero por lo menos es honesto en eso. A lo mejor en un montón de otras cosas no. Pero en eso por lo menos no miente. Si no le importa, no le importa y nos los deja en claro. Pero el poder es nuestro. El temor no tiene que ser hacia un bicho. El temor tiene que ser hacia nosotros que no podemos, que ponemos en lista de prioridad el salir a caminar porque me siento ahogado en vez de la vida del otro. Hermano, si tenés el coronavirus y salís a caminar, perdón por la mala palabra, pero sos un sorete. Estás matando a otra persona, que a lo mejor no la conocés, que a lo mejor es tu vecino y a lo mejor tiene un abuelito de 90 años con problemas de respiración. Y en el momento que vos salgas a caminar porque sos un egoísta, que lo único que te interesa es caminar en tus cuadras perimetrales, contagiás al chabón que fue a buscar comida para su abuelo, que es el único sostén que tiene. ¿Sabés qué? Somos asesinos. El egoísmo que nos invade mata gente. Así como en el sistema capital, cada cosa que invisibilicemos, ¿está bien dicho? Volvamos, que desaparezcamos mejor. Cada cosa que desaparecemos, yo, como verás, hago visible mi ignorancia también en muchos casos, pero cada cosa que desaparecemos la estamos matando. La capa de ozono, el homeless que tenés en la puerta que no ayudás, cada cosa que nosotros desaparecemos, la estamos matando. Y de acá se sale desde un solo lugar, es conectándonos de nuevo. ¿Qué le cuesta al mundo frenar 20 días? Si esto dura 20 días, si tan seguro estamos de eso, si la ciencia está tan seguro de eso, ¿por qué no frenamos el mundo 20 días? ¿A dónde estamos corriendo que no podemos dejar de vender papas fritas, hamburguesas, tuercas? ¿Qué tan importante es? ¿Por qué no podemos frenar? Es mi pregunta.